viendo nuestras diferentes estructuras límbicas. Ahora vamos a hablar sobre el hipocampo. ¿Alguno me quiere contar un poquito qué saben del hipocampo? Que se asocia ese nombre por el caballito de mar. Ah, muy bien, que el hipocampo es un caballito de mar. Y como la estructura parece un caballito de mar, entonces se le suele llamar hipocampo. Muy bien, entonces eso está acá. ¿Sí? Aquí vemos la similitud entre la estructura, el hipocampo, y el caballito de mar. ¿Sí se parecen? Sí, bastante, doctor. Igual el hipocampo está muy asociado al aprendizaje. Vamos a ver. Tipos de aprendizajes. Hola. Vamos a buscar una imagen para que lo puedan ubicar, pero no la encontré. Bueno. ¿Quién me dijo que estaba asociado con el aprendizaje? Yo, aprendizaje y memoria, lo asocian siempre como a esas dos áreas fundamentales. ¿Pero qué tipos? Por ejemplo, si yo hago este sonido y le soplo un ojo a alguien, después con solo hacer este sonido, la persona comienza a parpadear. En esa función, eso es aprendizaje, ¿cierto? Es un condicionamiento. Y ese aprendizaje, en ese aprendizaje depende el hipocampo. Profe, qué pena con usted, es que no se pierde la comunicación. Entonces me quedo como, no alcanzo a recibir el mensaje. Entonces, te estaba diciendo que cuando yo castañeo los dedos y le soplo el ojo a alguien, la persona parpadea. Y después con solo castañear los dedos, la persona va a parpadear. Eso se llama un condicionamiento del parpadeo. ¿Sí? Y eso es aprendizaje. En ese tipo de aprendizaje estaría relacionado el hipocampo. Profe, Cualquiera que claro que sí, porque el hipocampo también se relaciona mucho con la memoria y el recuerdo. Pero no, ese ¿Con la tipo de memoria aprendizajes no espacial? tiene nada que ver con el aprendizaje, con el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico no está mediado por lo general por el hipocampo. Entonces, tengan cuidado, muy bien, porque es que memoria no es una sola cosa, ni aprendizaje es una sola cosa. Hay muchos tipos de aprendizajes y hay muchas formas de memoria. O sea, básicamente aprendizaje y memoria significan lo mismo, pero desde diferentes ópticas, ¿sí? Para no complicarnos la vida. Sí, cuando hablamos de aprendizaje lo estamos viendo más desde el proceso ambiental y cuando hablamos de memoria están refiriendo más desde modelos cognitivos. ¿Sí? Pero entonces, condicionamientos, por ejemplo, como las salivas, los perros de Pablo que salivaban, aprender a tenerle miedo a algo, aprender a querer a alguien, o sea, sentir ciertas emociones positivas, las adicciones, llegar a un lugar de forma involuntaria, sin pensarlo mucho, o despertar ciertas emociones en ciertos lugares, nada de eso tiene que ver o está relacionado estrechamente con el hipocampo. O sea, yo sin hipocampos o sin corteza hipocampal puedo desarrollar cualquiera de esos tipos de aprendizajes. Conducir un auto, caminar, incluso resolver operaciones medio complejas, aprenderlas de forma automática, no requieren hipocampo, requieren más cerebelo, requieren más ganglios basales, requieren más cortezas motoras, pero no hipocampo. Entonces, el hipocampo es importante, como alguien lo dijo por ahí, no me acuerdo quién, para el aprendizaje contextual, espacial, para el aprendizaje que se hace a través de claves espaciales. Dime. Sí, 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 sí. Y en Espacial humanos, o de, digamos que memoria, pues no sé, pueda que me equivoque, como esa memoria episódica de momentos, no sé. exactamente, eso conocido como memoria episódica, que es un tipo de memoria mediada por el lenguaje. Entonces, el hipocampo va a ser, dado que él permite generar
organizaciones espaciotemporales. Entonces, el lenguaje sirve como un organizador del tiempo, creando historias. Con eso uno se puede inventar historias y asociarlas con las señales del contexto para recrear recuerdos. Entonces, el hipocampo es muy importante para crear los recuerdos, pero no para todas las formas de aprendizaje ni todas las formas de memoria. ¿Listo? Entonces, hipocampo no es lo mismo que memoria. Ni la memoria está en el hipocampo. Otros dos errores típicos que se cometen todo el tiempo, ¿no? Que las emociones están en el sistema límbico y las memorias en el hipocampo. Falso. Las dos son falsas. ¿Sí me hago entender por qué? Bueno. ¿Dónde está el hipocampo? El hipocampo está dentro del lóbulo temporal medial. ¿Sí? Entonces yo tengo mi lóbulo temporal. Recuerden que tengo dos caras de todo, ¿no? La cara lateral y la cara medial. La cara lateral siempre va a ser como la que es más arrugada. ¿Cómo? Ingrid, tienes abierto el micrófono. Bien. Y entonces, aquí vemos nuestro hipocampo. Básicamente el hipocampo, entonces, esto entonces será, para que se ubiquen, ¿no? Corteza occipital, corteza temporal, ventral, ¿sí? Esto sería el giro occipitotemporal, la corteza parahipocampal será esta, y acá tendremos el hipocampo, ¿no? Con los nervios o las vías que van a comunicar el hipocampo hacia esta parte, básicamente el fornix. Bien. El hipocampo entonces está compuesto por una estructura llamadas cuernos de Amón, que en la literatura los ven como CA. Entonces, CA1, CA2, CA3 son partes del hipocampo. Además está, entonces acá está, CA1, CA2, CA3, cuando lo partimos, y el giro dentado y el subículo, que será la salida ya del hipocampo. Bueno, el hipocampo se va a conectar de forma permanente y muy robusta con el tálamo. Acá está el tálamo, ¿cierto? Con la amígdala estará acá, esta rojita. Entonces el hipocampo será hasta acá, esta será la amígdala, o el complejo amigdalino mejor, con los núcleos amigdalinos. Con el hipotálamo, con el tallo, que no está acá, porque acá quitamos el tallo para que se pudiera ver el hipocampo, y con gran parte de la corteza, principalmente de la corteza temporal medial y la corteza frontal medial también. Acá vemos nuestro hipocampo, vemos los cuernos de Amón, el CA1, el CA2, el CA3, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es un corte, o sea, es como si hubiéramos cortado así este hipocampo, ¿sí? Es un corte coronal. Acá, mírenlo, aquí estaría. Entonces, hacemos el corte y aquí vamos a ver CA1, CA2, CA3, ¿cierto? No, mentiras, esto es parte de la corteza parahipocampal. Entonces, acá vemos el hipocampo acá enrolladito. Entonces, acá se hizo el corte, ¿sí? Esta es la vista lateral, esta es la vista medial. Aquí tenemos el corte, ¿cierto? Acá vamos a tener el tálamo, hipotálamo, tercer ventrículo, ventrículos laterales, hipocampo, corteza parahipocampal o corteza entorrinal también. Entonces acá vemos la corteza parahipocampal, la corteza entorrinal y la corteza perirrenal que rodean el hipocampo. Bien, algunas funciones del hipocampo. Entonces, dada la interconectividad que tiene el hipocampo, va a estar comprometido con múltiples funciones, ¿sí? Una de las principales funciones del hipocampo es, por ejemplo, facilitar, localizarnos, ubicarnos en el espacio, para que podamos navegar en el espacio.
En esa medida, el hipocampo va a ser muy importante para la locomoción. Hace un par de años salió o sea, se ganó el premio Nobel hace como 5 años, creo que ya. El trabajo que proponía que el hipocampo era el GPS de nuestro cerebro. ¿Sí? GPS. Entonces, gracias al hipocampo podemos navegar por el espacio y generar memorias espaciales. Bueno, acabo de encontrarme algo que usar mucho el GPS impide el desarrollo del hipocampo. Ustedes los que son dependientes de Waze. Bueno, ahí no veo ninguna imagen chévere sobre GPS hipocampal. Bueno, sigamos. Además, el hipocampo entonces, es importante para orientar nuestros movimientos, para explorar el medio, y todo eso está relacionado con la generación de recuerdos explícitos. Entonces, va a haber una importante ganancia de interconectividad entre el hipocampo y las estructuras que lo rodean durante la niñez temprana, en especial entre los 3 a 6 años, y es el momento en que surge la capacidad de formar recuerdos. Antes de eso no hay recuerdos, pues porque básicamente el hipocampo no tiene las conectividades suficientes para generarlos. Entonces, la amnesia infantil se debe en buena medida pues, a esas limitaciones en la conectividad entre el hipocampo, la corteza parahipocampal y la corteza frontal. Bueno, estos serían un poco los componentes más dorsales del hipocampo. Componentes un poco más ventrales se han propuesto que están relacionados con el control del hipotálamo. No confundan hipocampo con hipotálamo, ¿no? Nunca. El hipocampo enviaría axones, señales al hipotálamo, generando control sobre la respuesta hormonal que hace el hipotálamo. Y entonces, con el tiempo, el hipocampo participaría en generar circuitos para desarrollar habilidades de control emocional. Las habilidades de control emocional dependen también enormemente de cómo el hipocampo se conecta con o la amígdala o con el hipotálamo. Participa en el control del estrés, en el control emocional. Uno de los trabajos más famosos y por los cuales comenzó a hablar más del hipocampo fue el paciente HM. ¿Sí? ¿Conocen al paciente HM? Yo no sé. Señor Henry Molaison. ¿No han escuchado hablar nunca de HM? Profe, no Cuéntenme, es ¿qué han de un escuchado hablar de señor que HM? sufría de una epilepsia muy fuerte y que pues como que hicieron una, es que se me va la palabra, o sea, le quitaron parte del cerebro para disminuir el foco de la epilepsia y finalmente el señor perdió la memoria anterógrada. Exactamente, no toda la memoria, sino la memoria anterógrada. Sí, es el paciente más importante de toda la neuropsicología. ¿Sí? Y ya les muestro un video sobre HM. Entonces, esta persona, ay, pero no, este no hay video, no. Bueno, entonces, fue el paciente más importante de toda la neuropsicología, porque gracias a él se pudo dividir o se cambiaron las teorías sobre la memoria. Se creó, por ejemplo, el concepto, se dividió la memoria de corto a largo plazo y se dividieron las memorias implícitas de las memorias explícitas. ¿Sí? Y básicamente, pues también el concepto de amnesia anterógrada o el concepto y se reformuló mucho de lo que se sabe sobre la amnesia. ¿Sí?
Brenda Miller. Bueno, es básicamente lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Este paciente, lo que era una persona como de 23 años, creo, quien tenía una epilepsia refractaria, es decir, no la podían controlar con fármacos. Entonces, la solución para el paciente HM, una neurocirugía o un conjunto de neurocirugías, donde le quitaron gran porción del lóbulo temporal medial. Y la consecuencia era que este paciente después tuvo serias dificultades para aprender cosas nuevas. ¿Te acuerdas de la cara del amigo con el que caminabas hasta casa al salir del colegio? ¿Y el olor de tu plato preferido preparado por tu madre? Seguro que si haces un esfuerzo, aún puedes recordar el nombre de aquel profesor que te suspendió matemáticas, o la sensación de la primera vez que montaste en avión. Lo que seguro que recuerdas es la palabra que ha aparecido nada más comenzar este vídeo. Tu memoria es capaz de retenerla más de 20 segundos, algo que una vez un hombre no pudo hacer. La de HM es la historia de un hombre que vivió sin memoria. Henry Molaison, más conocido en la ciencia como HM, sufrió un fuerte golpe en la cabeza al ser atropellado por un ciclista cuando solo tenía 9 años. Eso le provocó que durante los 18 años posteriores sufriese fuertes convulsiones, epilepsia e incluso llegase a perder el conocimiento con bastante frecuencia. Todo ello le impedía poder realizar su trabajo de mecánico de motores con el que se ganaba la vida. Por eso, decidió someterse a una intervención quirúrgica. El neurocirujano William Scoville, del Hospital de Hartford, decidió extirpar una parte del lóbulo temporal medial, con lo que HM perdió la mayor parte del hipocampo y la amígdala. Tras el tratamiento, HM dejó de tener convulsiones con tanta frecuencia. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. Era incapaz de recordar cualquier cosa que sucediese. Había perdido la capacidad de crear nuevas memorias o recuerdos y no podía mantener los pensamientos en su cabeza más de 20 segundos. La doctora Brenda Milner, que estudiaba los trastornos de la memoria, comenzó a trabajar con él para conocer mejor cómo funcionaba su cerebro. Sus estudios supusieron un avance en el conocimiento del aprendizaje y la memoria, así como un fuerte impulso de la neuropsicología cognitiva. Milner descubrió que HM sufría amnesia anterógrada. Esto quiere decir... Bueno, vamos a dejar hasta acá el video. Entonces, en resumen, el paciente HM, acá lo vemos, recién tuvo la cirugía, aquí lo vemos como 40 y pico de años, no me acuerdo, 45 antes de morir. Después, él vivió todo este tiempo con la gran incapacidad de generar recuerdos verbales, o sea, los recuerdos son verbales, ¿no? Pero podía aprender otras cosas, ¿no? Él podía aprender a conducir, podía aprender a tocar piano, él aprendió de hecho a tocar piano muy bien, aprendió, no sabía que sabía tocar piano, pero lo tocaba de hecho muy bien. Aprendió a vivir independientemente en diferentes lugares, podía aprender teorías, conceptos, ¿sí? Incluso a reconocer personas, pero con su cuerpo. Él no sabía que las podía reconocer, pero su cuerpo sí reaccionaba de forma diferente a las personas que lo trataban bien, a las personas que no lo trataban mal, ¿no? Bueno, esto fue todo lo que le quitaron al señor HM. Miren que le quitaron una gran porción del lóbulo parietal, el lóbulo temporal medial de los dos hemisferios. Ni siquiera, dime. Seguimos viendo la pantalla de YouTube. Nunca cambio esto. Ya, ahora sí. Entonces le quitaron los dos hemisferios, los lóbulos el lóbulo temporal medial de los dos hemisferios, no fue solo el hipocampo. Eso es un error típico también en neurociencia y neuropsicología cuando se enseña sobre esto, y es decir, o creer que el paciente HM solamente perdió su hipocampo y por lo tanto el hipocampo es como que el asiento de la memoria. No, él le perdió una porción enorme más allá del hipocampo. Incluso hay reportes de personas que les han quitado los dos hipocampos, el derecho y el izquierdo, y no pierden la memoria como la perdió HM. ¿Sí? Van a tener dificultades y van a tener una memoria con mayor dificultades o mayor cantidad de errores que la mayoría de las personas.
Pero para que tenga una amnesia anterógrada tan grave es porque el daño es muy masivo e incluye, además del hipocampo, la corteza parahipocampal, entorrinal, perirrinal, todo esto que está alrededor de los hipocampos. ¿Sí? Bien, acá están las dos fotografías que les había mostrado. Entonces se ve la amnesia anterógrada. Amnesia anterógrada quiere decir que se le dificulta aprender nuevas cosas después de una lesión. La memoria implícita, es decir, por ejemplo, los aprendizajes motores, procedimientos, fobias, siguen intactos. Pues, para algunas personas quedó como atrapado en un presente, más o menos, porque el presente no es puramente verbal. ¿Sí? La cirugía fue en el 53, murió en el 2008. Y para muchas personas, pues creen que tenía una seria dificultad para entender el paso del tiempo, ¿no? Bueno, entonces lo que vemos es que el hipocampo, que está acá, está mapeando continuamente la actividad que se está ocurriendo en diferentes cortezas primarias, secundarias y demás. ¿Sí? Entonces el hipocampo permite establecer mapas de la relación entre lo que pasa dentro del cuerpo y lo que está pasando por fuera, es decir, mapas del aquí y del ahora. Eso es lo que en realidad está haciendo el hipocampo, está mapeando permanentemente el aquí y el ahora. ¿Sí? En la medida en la que yo hago el esfuerzo voluntario y verbal de recobrar, de recordar esa experiencia, entonces esos mapas que había activado anteriormente el hipocampo los vuelve a reactivar. Eso es lo que algunas personas llaman los engramas. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, bueno, muchachos, por favor traten de recordar con quién almorzaron y qué almorzaron y el contexto del almuerzo de hoy. Entonces, ustedes van a tratar de reactivar ese tipo de áreas cerebrales que se estaban activando en ese momento. O sea, cada vez que recordamos, reactivamos la mayor parte o las partes más significativas de las áreas cerebrales con las que vivimos la experiencia. Entonces, en realidad el recuerdo no es una representación, sino una rememoración, es una reactivación, una revivencia. Cada vez que recordamos algo, lo volvemos a vivir. ¿Cómo lo volvemos a vivir? Porque el hipocampo le envía la señal a esos circuitos cerebrales para que vuelvan y se activen como si estuviéramos otra vez viviendo la misma experiencia. ¿Sí? Pero dado que se está activando, sabemos que no la estamos viviendo, sino que es un recuerdo. Si se activaran sin que el hipocampo tuviera la actividad, pues entonces tendríamos esa vivencia sin saber de qué es un recuerdo, ¿no? O puede haber actividad del hipocampo viviendo experiencias nuevas, entonces se va a crear una sensación de que eso ya lo viví, pero nunca lo he vivido, ¿no? Que serían los déjà vus. Pero bueno. Entonces, más adelante, mientras dormimos, esas memorias que se han ejercitado, que se han voluntariamente, yo he hecho el ejercicio para rememorarlas verbalmente, entonces se fortalecen, se crean conexiones. Y llega un momento donde se vuelven independientes del hipocampo y la corteza parahipocampal. En ese momento, entonces se dice que, entre comillas, se almacenan los recuerdos. Este proceso es el proceso de codificación de la memoria, este ya es el proceso de almacenamiento de la memoria. Ya luego uno establece cables, circuitos, vías, para reactivar esto, que serían los procesos de evocación y recuperación de las memorias. Entonces el sueño es muy importante, el hipocampo modula también gran parte de lo que pasa durante los sueños. ¿Alguna pregunta sobre cómo se forman las memorias hipocampales? Señor. Profe, una pregunta. ¿Eso tiene relación como con esos programas de inglés que para uno escuchar dormido? O sea, como para que se activen esas zonas. O sea, se me vino a la cabeza eso, ¿no? No. Esos programas suelen ser más un fraude. La Sí. hipnopedia en realidad no funciona. Porque tú necesitas estar consciente, necesitas estar vigil, necesitas poder darte cuenta de lo que está pasando para poderlo aprender. Entonces, durante el sueño no se aprende.
Ah, ok. Por lo menos no recuerdos explícitos o que te sirvan para desarrollar una conversación en otro idioma. Listo. Gracias. Sí, eso por lo general se basa en experimentos, claro, durante el sueño sí es posible procesar cierta información, principalmente auditiva, pero no genera aprendizaje, y menos de ese tipo, en un idioma. Profe, una pregunta. Dime. Lo que tú acabaste de decir anteriormente, ¿en qué ciclo de sueño se, o sea, se realiza lo del hipocampo? O sea, ¿ya en sueño REM Fase o...? no REM, ¿Sí? 3 y 4 del no REM. Ok, vale, gracias. Ondas lentas, principalmente. Profe, a mí me surgió una inquietud. Cuéntame, Lina. Luisa, ¿Y por qué ya no están activando las cámaras para verlos? no sé. Cuando hablen, A ver, activen las cámaras. ya la activo. Dale, dime. Bueno, teniendo en cuenta, profe, que pues que el hipocampo controla los procesos mentales relacionados con la memoria y con el recuerdo de situaciones, a mí me surge una inquietud. ¿Qué ocurre Cuéntame, Lina. o cómo se ve afectado el hipocampo cuando se sufre de esquizofrenia? No sé, no sabría decirte. Te lo juro Pues que digamos, Tommy preguntaba más a los recuerdos, digamos, esa persona puede evocar recuerdos de episodios anteriores y ser consciente de lo que, de las epicrisis que sufre, las puede volver a evocar, a recordar, o simplemente esas cosas ya, digamos, para esa persona ya se borran de su cabeza. lo que ocurrió depende de las características o sea, depende de qué es lo que esté llevando a la crisis, las características de la crisis y cómo esté funcionando el cerebro dentro de la crisis, ¿no? Parece que las esquizofrenias no son todas iguales, ¿sí? Entonces, mira, para responder tu pregunta te voy a copiar un artículo que se publicó en el 2018 en Nature, donde hacen la revisión de todo lo que se sabe sobre hipocampo e esquizofrenia, ¿sí? Es un tema, yo en realidad no es que sepa tanto sobre esquizofrenia, ¿sí? Entonces por eso, y no es un tema que me interese tanto, no es que haya leído mucho, pero ahí sí me corchaste enormemente, ¿no? No, pues es que cuando estabas hablando del Conclusión. hipocampo, entonces me llamó la atención y se me surgió esa pregunta. Claro, no, es una pregunta muy válida. Sí. Profe, pero pues digamos que yo sí tengo contacto con pacientes esquizofrénicos, digamos, usted lo ha dicho, hay varios tipos de esquizofrenia, pero es evidente que muchos de ellos tienen serias afectaciones con los hechos de la realidad, ¿sí? Y se pegan la película, pues se meten en la película, que es muy difícil muchas veces separarlos desde, pues nada, digamos que sus estados de fuga y volverlos a traer es difícil, y a veces ellos quedan muy convencidos de situaciones que nunca pasaron, o que no pasaron como ellos creen, pero pues, quedan convencidísimos. Sí, eso sí es verdad. Sí, pero lo que pregunta, o sea, que cómo en últimas eso estaría afectando uno la memoria y dos, cómo estaría afectando la estructura hipocampal. Entonces, mira, yo estoy viendo en el artículo que te acabo de compartir, ¿sí? Que parece que sí, en algunos casos, principalmente en los más graves, sí hay una reducción enorme del volumen hipocampal, ¿sí? O sea, parece que sí está mucho más reducido el volumen del hipocampo, lo cual va a afectar enormemente, no solamente las funciones de memoria, sino las funciones de control. Porque es que tal vez el problema central de la esquizofrenia no sea un problema de la memoria, tal vez es un problema del control del pensamiento, ¿sí? Entonces, claro, no es propiamente el hipocampo, a pesar de que el hipocampo se ve reducido, también lo que se menciona es que lo que más se ven comprometidas son las conexiones con la corteza frontal en especial, ¿sí? O con otras cortezas.
al tener Ya. tan comprometida la interconectividad, la esquizofrenia suele ser una enfermedad en la cual se refleja una interconectividad muy compleja, o sea, donde, o sea, no es un problema de un área cerebral, es un problema de cómo está conectado el cerebro como un todo, ¿sí? O sea, no hay una zona del cerebro que esté dañada en la esquizofrenia, sino es el cerebro como un todo el que está mal cableado. Y ya pues reparar eso es muy complicado, ¿sí? Perdón, y a él Incluyendo los cables hacia el campo. Déjame terminar la idea y ya te doy la palabra. Lo que podría conllevar a fallas en el control de qué se está pensando, qué se recuerda, qué se ha vivido, qué no se ha vivido. Es probable que en algunos tipos de, no solamente esquizofrenia, sino en algunos tipos de psicosis, pueden haber exacerbados déjà vus o auras o situaciones similares asociadas también a pequeñas fallas de organización del lóbulo temporal. Sí, es probable que fallas de organización de la corteza temporal también estén asociadas, por ejemplo, a una mayor cantidad de alucinaciones auditivas, sin que necesariamente sea esquizofrenia. O sea, esquizofrenia no es igual a ni alucinación es igual a esquizofrenia, ¿no? O sea, tú puedes alucinar, todos alucinamos alguna vez, por ejemplo, cuando sientes que te vibra el celular y no te está vibrando, eso es una alucinación, ¿sí? Durmió muy Que bien, escuchas que te llaman y nadie te llamó, ¿cómo? no, que de pronto cuando uno no duerme por ejemplo, las 8 horas, sino 3 o 4 horas, y como que los nervios están Eso puede alterados. generar alucinaciones. Por dicho, sí. También. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, ver la persona que está al lado de ustedes cuando no hay nadie, ¿no? Mentiras. Entonces, claro, no es solamente el hipocampo, sino un conjunto de alteraciones que incluyen el hipocampo se han reportado. ¿Sí? Ya. Entonces, depende, entonces, ahí lo mejor es también, por ejemplo, para las esquizofrenias, mi consejo sería no tengan solamente la evaluación clínica, la evaluación psiquiátrica. Es importante tener evaluación neuropsicológica para mirar hasta qué punto procesos de memoria más específicos pueden estar comprometidos. Ah, ¿Sí? sí. Es lo que casi nunca se hace. Porque también, por ejemplo, otro reporte típico es que la esquizofrenia, uno de los marcadores más tempranos, antes de que aparezcan los síntomas positivos incluso, son las alteraciones atencionales. Esto es muy marcado. Un caso de los síntomas más típicos en la esquizofrenia son disfunciones para mantener o cambiar el foco atencional. ¿Alguien me va a preguntar algo? Gracias, profe. Dale, profe, dale, Lina. Luisa, dime, cuéntame. Pues no sé, yo no sé nada de esquizofrenia, pero me causa ahorita curiosidad. Tú estás diciendo que eso obedece posiblemente a un mal cableado, ¿cierto? ¿Eso tiene algún origen? O sea, Sí, qué, o sea, es de nacimiento, es el medio que causa esa, no sé, enfermedad, síndrome, no sé cómo lo llaman ustedes. como todos los trastornos, Es un trastorno. como todos los trastornos, su origen es multicausado para todo, incluso los del desarrollo, dislexia, TDAH. O sea, nunca hay una sola causa, son múltiples causas. Y el desarrollo no es una línea, sino que se da a través de diferentes trayectorias, ¿no? De lo que hablamos no es de la causa, sino hablamos son de los factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son las circunstancias o factores que aumentan el riesgo de desarrollar algunas de las conductas que coinciden con el trastorno, ¿sí? Porque es que además esto es un espectro enorme, ¿no? La esquizofrenia también es como la esquizofrenia es muy parecido al autismo, ¿no? Esa es una vaina gigante donde cabe de todo, ¿sí? Y hay personas que tienen el mismo diagnóstico, que tienen un funcionamiento cognitivo, emocional muy, muy disimilar, ¿sí? Unos más funcionales, otros menos funcionales, con diferentes tipos de medicación, además. Bueno, bueno, ya te contesto y algo que iba a mencionar anteriormente. El problema de esos estudios con la esquizofrenia y con la estructura cerebral es que todos están viciados por los fármacos. Los antipsicóticos son fármacos muy agresivos, a los que se le dan para contener la psicosis. Y esos fármacos suelen generar daños cerebrales enormes. Y esos daños cerebrales entonces uno no sabe hasta qué punto lo que está midiendo es el producto de la esquizofrenia o el producto de la medicación, ¿sí?
Bien, vuelvo a lo que tú me estabas preguntando. Entonces, hay factores genéticos, hay factores ambientales. Dentro de los factores genéticos se han mapeado ya una serie de genes vinculados con la mayor probabilidad de desarrollar esquizofrenia, y estos se comparten entre familias, y por lo tanto hay más, y muchas veces no es solamente esquizofrenia, sino en general trastornos de funcionamiento mental. Entonces tú ves que en la misma familia el tío tiene síntomas esquizotípicos, la tía o el primo por allá o la prima tiene un trastorno afectivo bipolar, por allá otra familiar fue diagnosticada con un trastorno de personalidad limítrofe, y cada como que en esa familia son la familia de los trastornos, ¿no? En última, lo que estamos viendo es que hay un grupo de genes que, de acuerdo a las experiencias que tú vas viviendo, o sea, esos cerebros toman diferentes caminos, diferentes autopistas que llevan a diferentes diagnósticos, ¿sí? Depende de la nutrición, depende de las bacterias que tienes en el estómago, depende de las pautas de crianza, del nivel de maltrato, del nivel de violencia intrafamiliar, de la contaminación del medio, de la cantidad de personas que viven en tu casa, del tipo de educación que recibiste, del amor que recibiste, de qué más puede estar involucrado. Bueno, yo creo que esas variables serían como las más importantes. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Entonces, por eso es tan importante trabajar en la prevención, disminuyendo los factores de riesgo. Bien, pero no hay genes que lleven, o sea, eso ya, la época en la que se pensaba que si esto es adquirido, si es aprendido, eso ya no existe, esa ya no se maneja así. Ahora no hay ni trastornos adquiridos ni trastornos aprendidos, todo es el producto del desarrollo. O sea, ni nacen ni se hacen, se desarrollan. Bien, estos son los mecanismos entonces neuronales, fisiológicos, por medio de los cuales el hipocampo va formando las memorias, o sea, en compañía con el tálamo y con la corteza cerebral, se van formando las memorias mientras estamos en sueño de ondas lentas. ¿Sí? Bueno, dejamos hasta aquí el hipocampo. No sé si hay algo más que pregunten, que quieran saber sobre hipocampo.